La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Neta de la Ciencia. Erika, ¿cómo estás? Hola, Edgar, muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Y saludando al buen Lalo Carrillo en los controles, ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través de las redes sociales en @Coposit. Y también saludando a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM en Radio Universidad, así como todas las ediciones de La Neta de la Ciencia disponibles en el Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos de volada con los titulares. Titulares. ¿Por qué las niñas están empezando la pubertad antes? ¿Quién es el dueño de la Luna? La pregunta que plantea la nueva carrera espacial para conquistar nuestro satélite natural. Análisis de ADN revelan cómo eran los sacrificios humanos de los mayas. Escarchas matinales en la cima de los volcanes de Marte. ¿Cómo afectan los viajes espaciales a la salud de los astronautas? Microbots. Nadadora lleva fármacos contra tumores metastásicos a los pulmones. El descenso de presas llevó a la extinción de depredadores en la península ibérica. Confirman la contribución del padre a la microbiota del recién nacido. Descubren una nueva subespecie de tritón de Montseny en Cataluña. 3 lecciones para la vida dada por un Nobel de Química. Las guerras y el comercio facilitaron la expansión de la malaria por Euroasia. Cómo la física de las células de cáncer colorectal contribuyen a la metástasis. Abejorros salvajes muestran capacidad de razonamiento lógico. ¿Cuántos años vive un caballo según estudio universitario? Los hombres de países ricos y con igualdad de género comen más carne que las mujeres. Identifican los factores sociales que suponen un mayor riesgo de prediabetes en jóvenes. Y en el top 10 de esta semana, México prehispánico, periodo de la historia del país anterior a la conquista y colonización española. Estas son las netas de hoy. Y bueno, desde BBC News, ¿por qué las niñas están empezando la pubertad antes? En los últimos años, científicos han observado que las niñas entran en la pubertad a edades cada vez más tempranas. Este fenómeno, conocido como pubertad precoz, implica un adelanto en el desarrollo mamario y la menarquia, primera menstruación. Datos recientes muestran que en promedio las niñas nacidas en la década del 2000 comienzan a menstruar a los 11 años, comparado con los 12 y 13 años de las nacidas entre 1950 y 1969. Este patrón se repite en todo el mundo. En Corea del Sur, los signos de pubertad precoz se multiplicaron por 16 entre 2008 y 2020. Factores como la obesidad infantil y la contaminación ambiental, la exposición a partículas finas y gases tóxicos están vinculados a este adelanto. Estudios sugieren que la exposición prolongada a hormonas sexuales debido a una pubertad temprana pueden aumentar el riesgo de cánceres reproductivos, enfermedades metabólicas y cardiovasculares en la adultez. Además, se ha detectado que la pubertad precoz es más común en grupos socioeconómicos bajos y minorías étnicas, lo que plantea serias implicaciones para la salud pública. Los factores climáticos y una combinación multifactorial de sustancias químicas dañinas en el desarrollo infantil es un campo de estudio en expansión, indicando que hay muchos aspectos aún por descubrir en esta compleja relación. Y desde BBC News, ¿quién es el dueño de la Luna? La pregunta que plantea la nueva carrera espacial para conquistar nuestro satélite natural. En los últimos meses, la exploración lunar ha tomado un nuevo impulso. Países como China, India y Japón, junto con empresas privadas como las estadounidenses Intuitive Machines, han realizado misiones exitosas a la Luna. La NASA planea enviar astronautas en 2026 y China en 2030, con la intención de establecer bases permanentes. Este renovado interés ha generado tensiones, pues el Tratado de Espacio Exterior de 1967 establece que la Luna no puede ser propiedad de ningún país y su exploración debe beneficiar a la humanidad. Las misiones modernas buscan aprovechar los recursos lunares como minerales y agua, vital para futuras misiones espaciales. La reciente ley estadounidense de 2015 permite a sus ciudadanos extraer y vender materiales espaciales, lo que ha generado controversia.
Los acuerdos Artemis, liderado por Estados Unidos, intentan establecer nuevas normas para la exploración lunar, pero países como China no los han firmado, sugiriendo que la regulación debe ser gestionada por las Naciones Unidas. La competencia por los recursos y las mejoras ubicadas en la Luna plantea desafíos futuros, comparables a la situación en la Antártida, donde varias naciones mantienen bases de investigación. Y bueno, desde Agencia Zinc, análisis de ADN revelan cómo eran los sacrificios humanos de los mayas. Un nuevo estudio genético revela que los sacrificios en la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, en Yucatán, México, involucraban principalmente a niños varones de comunidades cercanas. Analizando ADN antiguo de 64 individuos ejecutados durante el periodo de 500 años, se encontró que muchos de ellos eran parientes y compartían características dietéticas similares. Estos sacrificios, que datan de entre el siglo VII y el siglo XII, eran realizados en chultunes, cisternas subterráneas asociadas simbólicamente con el inframundo. El estudio sugiere que los sacrificios podrían estar relacionados con la mitología de los gemelos héroes mayas y se llevaban a cabo con la intención de mejorar las cosechas y las precipitaciones. Además, se hallaron restos en el cenote sagrado y representaciones de Tzotzpantli, estantes de cráneos que ilustran otros rituales de sacrificio en la región. El análisis también aportó datos sobre la continuidad genética en la región y el impacto de las epidemias de la era colonial, revelando adaptaciones inmunológicas en la población actual de origen maya. La doctora María Hermila Meseta, coautora del estudio e investigadora en la Universidad Autónoma de Yucatán, considera importante la preservación de la memoria histórica del pueblo maya. Y desde Zinc, escarchas matinales en la cima de los volcanes de Marte. Las misiones ExoMars y Mars Express de la Agencia Espacial Europea han encontrado agua helada en las cumbres de los gigantescos volcanes cerca del ecuador de Marte, una zona donde parece imposible. La fina capa de hielo se forma durante las noches de invierno y se evapora al amanecer. El hallazgo publicado en Nature Geoscience se realizó con datos de las misiones citadas. Además, Balantinas, principal autor del estudio, destaca que este hallazgo sugiere procesos excepcionales que permiten la formación de escarchas en el ecuador marciano. La escarcha presenta en unas horas al amanecer, cubre vastas áreas y representa unas 150.000 toneladas de agua que pasan por la superficie a la atmósfera cada día durante las estaciones frías. Juan José López Moreno, del Instituto de Astrofísica de Andalucía y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, subraya que es la primera vez que se detecta hielo en las latitudes no polares de Marte. Este fenómeno es causado por un microclima único en los volcanes marcianos, donde vientos llevan aire húmedo a altitudes superiores, condensándose en forma de escarcha. Este hallazgo es crucial para entender la dinámica atmosférica de Marte y podría ser vital para futuras misiones y la búsqueda de vida en el planeta rojo. Y desde Agencia Zinc, ¿cómo afectan los viajes espaciales a la salud de los astronautas? Un exhaustivo artículo de ciencia abierta dirigido por Kane Sui y Ben Walsh de University College de Londres detalla por primera vez cómo se ve afectado el riñón en los vuelos por el espacio. El estudio señala que los riesgos de formación de cálculos renales y la reestructuración de este órgano debido a la radiación cósmica y a la microgravedad, lo que puede provocar problemas de salud relacionados con el riñón, asociados a la disfunción inmunitaria y mitocondrial, siendo efectos de los vuelos espaciales en el cuerpo humano. El hallazgo abarca desde cambios moleculares hasta respuestas del sistema inmunitario y representa la mayor fuente de datos sobre medicina aeroespacial hasta la fecha. Se analizan muestras de misiones como Inspiration 4 de SpaceX y de astronautas que han pasado hasta un año en la Estación Espacial Internacional. Se identificaron impactos en la función mitocondrial y la regulación inmunitaria, efectos en múltiples órganos por la gravedad y la radiación espacial, como envejecimiento acelerado, debilidad inducidos por los vuelos espaciales y problemas cutáneos. Además, se exploran los efectos en la biología femenina. El aumento de los viajes espaciales comerciales y multinacionales marca una nueva era espacial y estos datos ayudarán a preparar misiones de larga duración a la Luna y Marte, mejorando el seguimiento de la salud y la mitigación de riesgos. Y desde Zinc, microrobots nadadores llevan fármacos contra tumores metastásicos a los pulmones.
Ingenieros de la Universidad de California en San Diego han desarrollado microrobots que nadan a través de los pulmones para administrar medicamentos contra el cáncer directamente a los tumores. Este innovador método ha demostrado ser prometedor en ratones, inhibiendo el crecimiento y la propagación de tumores y aumentando las tasas de supervivencia, según un estudio publicado en Science Advance. Los microrobots creados combinando biología y nanotecnología utilizan algas verdes recubiertas con nanopartículas de fármacos. Estas nanopartículas cubiertas con membranas de glóbulos rojos permiten que el medicamento se dirija y permanezca en los pulmones sin ser atacado por el sistema inmunitario. Experimentos en ratones con melanoma metastásico en los pulmones tratados con estos microrobots mostraron una supervivencia mediante de 37 días, comparado con los 27 días de los no tratados. Este avance podría llevar a tratamientos más eficaces y con menos efectos secundarios para diversas enfermedades pulmonares en el futuro. Y bueno, desde Zinc, el descenso de presas llevó a la extinción de depredadores en la península ibérica. Expertos de la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional de Ciencias Naturales han reconstruido una serie temporal de redes tróficas que abarca más de 20 millones de años. El estudio muestra cómo los cambios climáticos y corporales de los herbívoros provocaron una disminución de las presas disponibles para los depredadores, simplificando las redes tróficas. Utilizando el registro fósil de mamíferos de la península ibérica, el estudio revela cómo los cambios climáticos y corporales de los herbívoros han reducido las presas disponibles para los depredadores. Este trabajo destaca la prioridad de analizar las interacciones entre especies para desarrollar estrategias de conservación. La investigación muestra que los cambios en la composición de las comunidades de herbívoros impactan significativamente en los depredadores, sugiriendo la necesidad de considerar un contexto ecológico más amplio para la preservación de la biodiversidad. La doctora Soledad Domingo, coautora del trabajo y profesora de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM, añade que el registro paleontológico de mamíferos ibéricos es uno de los más completos y mejor estudiados a nivel mundial para este periodo, lo que ha permitido realizar estudios y obtener conocimientos detallados sobre cómo evolucionaron los ecosistemas a lo largo de millones de años. Confirma la contribución del padre a la microbiota del recién nacido, desde Zinc. Un estudio internacional con participación de la Universidad Pompeu Fabra revela que la interacción entre padres e hijos es crucial para la composición microbiana del intestino de los bebés, independiente del tipo del parto. La investigación muestra que los padres y otros familiares cercanos ayudan significativamente a la microbiota del recién nacido, esencial para su salud. Además, confirma que la transferencia de microbiota fecal materna puede corregir alteraciones en bebés nacidos por cesárea. Los investigadores destacan la importancia de las interacciones físicas y sociales en el desarrollo microbiano del bebé y sugiere que estas contribuciones microbianas podrían incluir también hermanos y compañeros de guardería. Casi la mitad de las cepas presentes en el organismo de los bebés proceden del intestino materno. Esto llevó a los investigadores a plantear la hipótesis de que otras personas en estrecho contacto con el bebé podrían contribuir al resto, proporcionando una fuente estable de cepas microbianas asociadas a la buena salud. Es probable que lo mismo ocurra con otras personas que tienen un contacto estrecho con el recién nacido. Este nuevo trabajo ofrece datos de seguimiento de este estudio, así como nuevos estudios sobre la contribución de los padres para la composición microbiana de los bebés. Y desde Zinc descubren una nueva subespecie del tritón de Montseny en Cataluña. Un equipo del Instituto de Biología Evolutiva, un centro mixto de Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Pompeu Fabra ha identificado una nueva subespecie de tritón de Montseny, el único vertebrado endémico de Cataluña y el anfibio más amenazado en Europa. Este estudio, publicado en PeerJ, revela que el tritón occidental habita en arroyos con encinas a menor altitud, diferenciándose del tritón oriental que vive en hayedos. El hallazgo, basado en análisis morfológicos, genómicos y ecológicos, proporciona información clave para su conservación. Actualmente este tritón está en peligro crítico de extinción debido al calentamiento global, la pérdida del hábitat y enfermedades emergentes. Se están haciendo esfuerzos de reintroducción y conservación en varias zonas del Montseny para asegurar su supervivencia, incluyendo programas en el Zoológico de Barcelona y el Reino Unido.
Contamos con normas estrictas para proteger las especies en peligro de extinción, pero a menudo las subespecies y sus distintas necesidades pasan desapercibidas, comenta Salvador Carranza. La descripción de esta nueva subespecie puede lograr mayor protección para este anfibio, que es único en el mundo y todo un emblema de la biodiversidad catalana, añade. Y desde Zinc, 3 lecciones de la vida dadas por un Nobel de Química. El científico escocés David Macmillan, Premio Nobel de Química en 2021, fue investido doctor honoris causa por la Universidad Ramon Llull en Barcelona el 7 de junio. Durante su discurso, Macmillan compartió 3 valiosas lecciones de vida basadas en experiencias personales. Sigue tu propio camino. Inspirado por su hermano mayor, Macmillan decidió estudiar lo que realmente le apasionaba, la química orgánica, en lugar de física, demostrando la importancia de encontrar y seguir tu propio camino. No te dejes vencer por el fracaso. Relató cómo tras varios intentos fallidos consiguió estudiar en Estados Unidos gracias a la respuesta de un profesor que le enseñó a seguir intentándolo a pesar de los rechazos iniciales. Ríe cada día. Macmillan recordó cómo, durante la ceremonia de entrega del Nobel, vistió un kit escocés que resultó estar demasiado apretado por un error de costura, generando una anécdota divertida que le enseñó a no tomarse siempre demasiado las cosas en serio. En resumen, con estas lecciones, Macmillan enfatizó la importancia de la perseverancia, la autenticidad y el humor en la vida y en la carrera científica. Y por Agencia Zinc, las guerras y el comercio facilitaron la expansión de la malaria por Euroasia. Un estudio internacional liderado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, con participación de las universidades de Valencia y Alicante, ha reconstruido la historia evolutiva de la malaria en los últimos 5.500 años. El trabajo identifica el comercio, la guerra y el colonialismo como factores clave en la dispersión de esta enfermedad. Publicada en la revista Nature, la investigación analizó el ADN del parásito Plasmodium vivax, responsable de la malaria, en muestras de 36 individuos de 5 continentes. Se encontró el Plasmodium llegó a América con los colonizadores europeos, causando estragos entre las poblaciones indígenas. En Europa, la propagación se relacionó con actividades militares, mientras que en Nepal con el comercio. Un equipo de 80 instituciones de 21 países ha revisado la historia evolutiva de la malaria de hace 5.000 años en Alicante, que representa uno de los casos más antiguos en Europa. Este estudio demuestra cómo la movilidad humana ha influido en la propagación histórica de la malaria y destaca la importancia de los estudios interdisciplinares para entender mejor nuestro pasado y enfrentar desafíos actuales. ¿Cómo la física de las células de cáncer colorectal contribuye a la metástasis? Desde Zinc. Un estudio liderado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, IBEC, ha descubierto que las células madres del cáncer colorectal pueden cambiar sus propiedades mecánicas facilitando la metástasis. Utilizando organoides tumorales de pacientes, los investigadores encontraron que las células sin la proteína LGR5 son más blandas y móviles, mientras que las células con LGR5 son más adhesivas y aptas para invadir otros tejidos. Publicados con Nature Communication, estos hallazgos sugieren que las proteínas ERM que conectan la membrana celular con el esqueleto interno son cruciales en estas diferencias mecánicas. Manipular las proteínas podría ser clave para desarrollar nuevas terapias contra la enfermedad. Estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de nuevas estrategias para tratar y prevenir la metástasis en el cáncer colorectal, que es el tercer tipo de cáncer más común en todo el mundo y la segunda causa principal de muerte relacionadas con el cáncer. Y desde Crónica, abejorros salvajes muestran capacidad de razonamiento lógico. Un estudio de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Stirling ha demostrado por primera vez que los abejorros salvajes pueden razonar de forma lógica e inferencial, una capacidad antes considerada exclusiva de los humanos. La doctora Gemma Martín Ordaz lideró la investigación, que consistió en que las abejas encontraran tiras de papel cubiertas de azúcar, variando su posición y color. Los resultados mostraron que las abejas buscaron en el lugar correcto más frecuentemente que por azar.
Este hallazgo desafía la creencia de que necesitan cerebros grandes o lenguaje para el razonamiento inferencial. Además, resalta la importancia de la conservación de los abejorros, cuya población está en declive en el Reino Unido. 2 especies se extinguieron y 8 de las 24 especies restantes están actualmente catalogadas como especies prioritarias de conservación debido a disminuciones a gran escala en su distribución, según Bloomsbury Conservation Trust. Los abejorros salvajes utilizados en los experimentos fueron capturados en el verano de 2023. Los experimentos se llevaron a cabo en un tubo de plástico transparente durante un periodo de 2 horas antes de liberarlos ilesos. Este estudio contribuye a los esfuerzos de conservación al revelar más sobre la fascinante cognición de estos insectos. Y desde el Universal, ¿cuántos años vive un caballo? Según un estudio universitario. Tener un caballo como mascota conlleva una gran responsabilidad y compromiso. Según un estudio de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Ambientales y del Consumidor de la Universidad Estatal de Nuevo México, estos animales requieren cuidados específicos, incluyendo control de salud, alimentación adecuada, agua y cuidado de pezuñas. Además, los caballos tienen una vida media de entre 20 y 30 años, implicando una relación a largo plazo. Hay quienes se atreven a incorporar en su hogar a otro tipo de animales que quizás salgan de lo común. En esas minorías aparecen las personas que aman a los caballos. Algunas tienen estos animales como compañía para compartir tiempo al aire libre y vivir la experiencia placentera de cabalgar cuantas veces se quiera, ya sea en la práctica de algún deporte o como terapia para la salud. El estudio destaca que el costo anual para mantener un caballo es de aproximadamente $3,000, un factor importante a considerar antes de tomar la decisión. Además, la venta de caballos se ha vuelto más difícil, lo que puede complicar cualquier cambio de decisión posterior. Por lo tanto, es crucial evaluar todos estos aspectos antes de optar por un caballo como compañero. Y desde Swiss Info, los hombres de países ricos y con igualdad de género comen más carne que las mujeres. Un estudio publicado en Scientific Reports revela que los hombres tienden a comer carne con más frecuencia que las mujeres, especialmente en países con altos niveles de igualdad de género y desarrollo socioeconómico. Liderado por Christopher Hopwood de la Universidad de Zúrich, el estudio analizó datos de una encuesta realizada en 2021 a 20.802 participantes de 23 países. Los resultados muestran que, salvo en China, India e Indonesia, los hombres consumen carne más frecuentemente que las mujeres, con diferencias más marcadas en Alemania, Argentina, Polonia y Reino Unido. Además, el consumo total de carne es mayor en Tailandia, China, Estados Unidos y España. El estudio sugiere que en países con mayor igualdad de género y desarrollo, las mujeres tienen más libertad para elegir comer menos carne, mientras que los hombres pueden comprar y consumir más. Para reducir el consumo de carne y su impacto medioambiental, los investigadores proponen fomentar el consumo de alternativas vegetales o carne cultivada en países desarrollados e incentivar su producción en países menos desarrollados. Identifica los factores sociales que suponen un mayor riesgo de prediabetes en jóvenes, por Infosalud. Un estudio reciente publicado en JAMA Network Open revela que los ingresos familiares y la falta de seguro médico privado se asocian con tasas más altas de prediabetes en adolescentes, independientemente de su raza u origen étnico. La investigación, realizada por expertos de la Universidad de Pittsburgh, subrayan la importancia de los determinantes sociales de la salud, como la seguridad alimentaria y los ingresos del hogar en el riesgo de prediabetes. La autora principal, la profesora Marie-Hélène Béjart-Belleau, asistente de pediatría en Pitt y endocrinología pediátrica del Children's Hospital of Pittsburgh, destaca los factores sociales para reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en jóvenes. El estudio encontró que la prevalencia de prediabetes era notablemente mayor en adolescentes con inseguridad alimentaria, seguro médico público o ingresos familiares bajos. Los hallazgos sugieren que adaptar las pruebas de detección en función de la exposición a factores sociales y no a la raza podría mejorar la identificación y prevenir la diabetes en la juventud. Los investigadores planean seguir explorando el cómo abordar este tema para mejorar los resultados clínicos para los pacientes con diabetes. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y en el top 10 de nuestro México prehispánico, periodo de la historia del país anterior a la conquista de colonización española. Vamos a por ello. Con el número 10, el México prehispánico es un periodo de la historia del país anterior a la conquista y colonización española, que se dieron a partir de 1519 a 1521.
La historia mexicana de la época prehispánica es la historia de los pueblos que vivieron en este territorio, no la historia del Estado mexicano en la época precolombina. En el número 9, sobre el poblamiento de América. Se ha propuesto numerosas hipótesis, pero la que cuenta con mayor aceptación y evidencia de apoyo señala que los humanos entraron al continente a través de Beringia durante la época de las glaciaciones. Número 8. La etapa lítica corresponde al periodo paleoamericano, durante el cual los grupos humanos eran nómadas, sobrevivían de la recolección, la cacería y la pesca, y contaban con una tecnología lítica que fue mejorándose constantemente a lo largo de los milenios. En el número 7, la época de invención del molcajete, el metate y otros instrumentos asociados al aprovechamiento de las semillas, así como el desarrollo de armas de sílex y obsidiana, entre las que destacan las puntas Clovis, que supusieron un gran adelanto tecnológico por su eficacia. Número 6. La interacción de diversos factores ambientales, sociales y culturales, que fue uno de los elementos que tomaron parte en la diversificación de las sociedades indígenas que vivieron en lo que actualmente es México. En el número 5, descubrimiento de la agricultura. Entre los años 8000 y 2000 a.C., la domesticación de diversos vegetales como la calabaza, maíz, el frijol, chile, entre otros, supuso condiciones que propiciaron la sedentarización humana en el sur del actual territorio de México y América Central. Número 4. Las sociedades prehispánicas de México forman parte de 3 grandes áreas culturales el norte de México. Aproximadamente hasta la línea del Trópico de Cáncer se encontraban los pueblos nómadas organizados en formaciones sociales. Esta gran área cultural es llamada Aridoamérica. Se extiende hacia los Estados Unidos por el territorio de Texas, las montañas rocosas y California. En el número 3, Mesoamérica fue un mosaico étnico y lingüístico compuesto por pueblos que compartían varios rasgos culturales, entre ellos la formación estatal, la arquitectura monumental, la escritura, el uso del calendario civil y ritual, una economía basada en la agricultura del maíz. Número 2. La civilización mesoamericana se desarrolló en el sur de México y en el noroeste de América Central. Las culturas mesoamericanas son las mejores conocidas de México prehispánico, porque la evidencia arqueológica de su desarrollo ha sido investigada más intensivamente que en el caso de otras áreas. Y finalmente, en el número 1, el hito inicial de la historia mesoamericana. Se toma generalmente como la invención de la cerámica, que ocurrió aproximadamente alrededor del año 2500 a.C. La conquista y colonización española supuso el fin de esta civilización y los pueblos mesoamericanos fueron sometidos desde entonces a un proceso de aculturación que prosigue en la actualidad. Y bueno, eso es todo por el día de hoy aquí en La Neta de la Ciencia. Gracias, Erika. Un gusto y hasta la próxima. Gracias a Lalo Carrillo. Quédese en la siguiente media hora en la entrevista de La Neta de la Ciencia. Nos escuchamos. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.